algún esclavo aquí? Hermanos, que Dios le bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Un día más que el Señor le da. Un día más para que glorifique su nombre, exalte su nombre. Un día más, un chance más que Dios le da para que usted se autoevalúe, se autoanalice, reflexione, ponga todo en su lugar. Un día más que el Señor le da para que usted saque la viga de su ojo, para que usted vea en qué usted le está fallando al Señor y arregle esa cuenta con el Señor. Otro día más de vida, de salvación que el Señor nos brinda a nosotros. Hermanos creyentes, dame un permiso. Un día más que el Señor nos da, hermanos creyentes. Hermanos creyentes, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Mira, hermano creyente, antes de comenzar, me tuve que hacer este tubi, ponerme este gorrito, esta redecilla, porque tengo bastante calor y mi paz y mi tranquilidad vale mucho. Entonces yo tengo calor. Ustedes saben que yo vivo en una casa techada de zinc, de hoja de zinc. Entonces no tengo aire acondicionado, no hay luz, ahora mismo no hay luz en el barrio. En fin, que tengo bastante calor, hermanos creyentes. Es muy lindo tener el pelo suelto. Muy bella se ve la mujer, porque la misma Biblia dice que es el velo de la mujer. Es muy precioso cuando esas mujeres tienen ese pelo suelto, cuando tenemos el cabello suelto. Eso es hermosísimo. Eso nos hace ver más bella, más hermosa. Nuestro cabello bien tratado, que conste, bien tratado. Por eso le damos gracias, Señor, por esas personas que Dios le dio esa capacidad, ese talento de hacer esas pomadas, a la que tenemos el cabello un poquito duro, que Dios les dio la sabiduría a esas personas para que aportaran en esto, mujeres, hermanas creyentes, porque hay muchas que tenemos el cabello duro. Yo particularmente tengo las hebras bien duras, pero gracias a Dios por esos alisados, por esa pomada, por ese tratamiento, me mantengo mi pelo bien suavecito, fácil de manejar. Pero no me lo solté ahora, porque tengo bastante calor. Ni siquiera me puse mucho maquillaje porque tengo bastante calor, hermanos creyentes. Y como no somos esclavos, como no hay un esclavo aquí, porque ya yo no soy esclava. Yo no soy esclava de nada. ¿Somos esclavos de quién? De Jesucristo. Somos siervos de Jesucristo. No podemos dejarnos dominar de nada. Entonces, hermanos, continuamos aquí con lo de la Biblia. Vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 7. El juzgar a los demás. Este es el tema que tiene la misma Biblia acá. El juzgar a los demás. Ay, hermanos creyentes. No venimos aquí a señalar a nadie, a culpar a nadie. Pero sí venimos a aclarar. Yo digo venimos, hermano creyente, déjeme decirle que yo no estoy sola. Yo soy guiada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es que me guía a toda justicia y a toda verdad. Una función del Espíritu Santo es guiarnos a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos guía. Entonces, hermanos creyentes, venimos a aclararle la mente a aquella persona que hacen cosas porque es lo que se le enseña, y pues ellos la hacen porque es lo que se enseña. Y esto es así. Por ejemplo, en mi caso también hice muchas cosas porque fue lo que se me enseñó. Pero hoy venimos a aclarar la mente, hermanos creyentes. Antes de comenzar a leer, sí, a veces cometemos muchos errores porque estamos falta de conocimiento. No tenemos el entendimiento de la verdad aún. Vemos muchas personas
cómo andan por ahí, tratando de sacar la paja del prójimo, de su hermano, pero no se han sacado todavía la viga de ellos. Todavía ellos no se han arreglado. Todavía le falta mucho, porque apenas es el comienzo. Vamos a leer para continuar explicándole. Vamos a leer un poco. Acá en San Mateo capítulo 7. Vamos a leer. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medidos. Hermano creyente, vemos muchas personas por ahí hoy en día, según ellos, predicando la palabra del Señor. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo, antes de yo tener el conocimiento de la verdad, antes de que mis ojos fuesen abiertos, yo recuerdo que cuando yo me convertí, desde hace mucho, siempre mi pastor enseñó, no solo a mí, a todas las ovejas que estaban a cargo de él, enseñó que cuando uno se convierte, uno tiene que predicar la palabra, predicar la palabra en las calles, para entonces luego la persona ser bautizada. O sea, mis pastores, los dos que fueron mis pastores, predican que cuando una gente se convierte, la persona tiene que dar fruto de arrepentimiento. Pero el fruto de arrepentimiento para ellos, que también están falta de conocimiento, el fruto de arrepentimiento es que usted predique la palabra del Señor. Pero esto no es bíblico, hermano. Esto no es bíblico, porque cuando la persona se convierte, ya inmediatamente acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, tiene derecho a ser bautizado por las aguas, entendemos, hay que tener claro esto, es por las aguas, hermano. Ya ser bautizado mediante el Espíritu Santo y fuego, ya eso le toca a Dios, esa parte le toca a Dios. Ahora bien, es bíblico sí que una persona lo sumerjan en agua, en un río, o sea, un agua que esté corriendo, hasta en una piscina, hermano, si es posible, porque sí es bíblico. Hasta ahora lo que he podido entender sí es correcto, es bíblico, no es antibíblico. Vemos que Jesús también fue bautizado hasta por Juan el Bautista. Pero ¿qué pasa, hermano? Entonces, está bien. La Biblia, vemos cuando Felipe, que un eunuco inmediatamente aceptó al Señor. O sea, en una él dice, ¿y cómo entiendo si nadie me explica? Entonces Felipe le habla a él, y entonces le dice él, ¿y qué yo necesito para ser bautizado? Inmediatamente fueron a un río y bautizaron al eunuco. Y la Biblia registra que él se fue contento. Ahora bien, el que una persona sea bautizado con agua no significa que sea bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Porque en el caso mío, no tocó se podría decir la casualidad, la suerte, no sé, las circunstancias de la vida, no permitieron que yo fuese bautizada en agua, pero sí estoy bautizada con el Espíritu Santo y fuego. Que eso es lo que muchos deben procurar. Porque vemos en una parte donde creyentes fueron a donde Pablo y Pedro y oraron. Ellos querían el Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo. Y estos discípulos, estas personas, oraron por ellos. Estos creyentes recibieron el Espíritu Santo. Entonces, en mi caso, yo no fui bautizada en agua, pero soy bautizada con el Espíritu Santo y fuego. Recuerde que dice Juan el Bautista, pero viene uno mayor que yo, de lo cual yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Y bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, el mayor que Juan el Bautista bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ahora, el hombre bautiza en agua, pero Dios, que es mayor que nosotros, Jesucristo, bautiza en el fuego, en el Espíritu Santo y fuego.
Pero entonces, hermanos, sigo. Entonces, vemos personas entonces que enseñan esto. Y esto no es bíblico. O sea, te acepta el Señor como tu Salvador y te dice, no, porque tú para ser bautizado en agua tienes que predicar. Pero hermano, pregúntese, analices, ¿qué esa persona va a predicar? ¿Qué esa persona va a predicar de la palabra si esa persona aún está comenzando? Si esa persona, la recuerde que Dios es un Dios de orden, y esa persona lo que está comenzando, esa persona y dio el primer paso, está bien porque se empieza por un primer escalón. Para subir una escalera tiene que ser escalón por escalón. Y está bien, aceptarte al Señor como tu Salvador. Pero ahora viene la preparación. Dite el primer paso, aceptarte al Señor como tu único y suficiente Salvador, porque por algo debemos de empezar. Todo tiene un principio y un final. Entonces, aceptarte al Señor como tu Salvador, pero ahora tú tienes que limpiarte, hermano creyente. Ahora usted tiene que limpiar. ¿Tú sabes cuál es el fruto de arrepentimiento? Está bien, aceptarte al Señor como tu Salvador y se te es lícito bautizarte hasta el mismo día. Sí, si se puede el mismo día, hasta el mismo día. Ahora, si lo quieren dejar para una fecha determinada, también. Pero si ya el mismo día que tú creíste, que aceptaste al Señor como tu Salvador y tú quieres, bueno, yo quiero que me bauticen en agua, perfecto, vamos a bautizarte. Esto es algo como un pacto público que hace la persona, una confesión de fe. Es bien. Pero lo que yo digo es, ¿cómo esta persona, que fue lo que pasó conmigo y ha pasado con muchas personas, millones de personas? O sea, a mí me decían que para yo ser bautizada yo tenía que predicar. Y yo predicaba. Y entre esas prédicas que yo di, no fue que no, tal vez algunas cosas, hubieron cosas que la dije incorrectamente, porque ahora que mis ojos fueron abiertos, dije, wow, Padre, pero aquello que yo prediqué no estaba correctamente. ¿Pero por qué? Porque yo todavía no tenía el entendimiento de la palabra. Hubieron cosas que sí la dije bien, de que si una persona no se arrepiente de su pecado y muere así, una persona no acepta al Señor y muere así, se pierde. Ahora, yo no lo predicaba de la forma correcta porque aún no tenía el conocimiento. Y vemos hoy mucha gente hoy en día allá afuera que están predicando, pero están predicando de la forma incorrecta. Y es tan cruel, hermanos creyentes, que vemos personas como están allá afuera, hermanos creyentes, que aún no han sacado la viga de su ojo, así mismo como lo dice la palabra, aún tienen mucho por arreglar en su vida, aún tienen el corazón lleno de rencores, lleno de odio, hay cuenta pendiente que no han arreglado y tienen que arreglar, y ya esa gente están diciéndole a otro, arrepiéntete, porque si tú no te arrepientes, el diablo te va a llevar. Y lo dicen de una forma tan cruel, como sin misericordia, como sin amor, que dicen arrepiéntete. Si el Señor mismo nos manda a que debemos de hablar, pero debemos de sazonar nuestras palabras, lo dice la Escritura. O sea, no debemos de ser tan bruscos a la hora de dar el mensaje. Recuerde que la Biblia el Evangelio es palabra nueva de salvación. Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Debemos de saber cómo vamos a hablarle a la persona. Entonces, muchas personas por ahí hoy en día están predicando, están hablando cosas que no entienden y le están diciendo mal. Están pereciendo por falta de conocimiento. Están hablando algo que simplemente escucharon de otra persona, pero no han estudiado la Biblia para entender si verdaderamente lo que esa persona le enseñó está fundamentada en la Escritura. No, entonces, antes de usted predicar algo, decir algo, usted tiene que confirmarlo por la Escritura. Usted tiene que escudriñar las Escrituras, investigar, indagar, pedirle dirección a Dios.
Vemos mucha gente hoy en día que se convierten y a los 3 meses, 4 meses, ya quieren poner, según ellos, ya quieren poner un templo, porque ya di que tienen un llamado de pastorado. Y déjeme decirle que usted tiene que examinarse, porque Dios es un Dios de orden. Primero Dios capacita al hombre. Primero Dios le enseña. Primero Dios va tratando con el hombre, lo va limpiando. Porque es como yo voy, la Biblia misma nos enseña, que aquí mismo nos enseña, que como un ciego va a encaminar a otro ciego. Vamos a leerlo, dice. ¿Y por qué mira? Vamos a leerle aquí. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa a ver la viga que está en el tuyo? O sea, hay muchas personas hoy en día que andan predicando, hermano, y aún ellos no se han mirado la viga que hay en el ojo de ellos. O sea, el desorden que hay en su vida. Ellos todavía no han organizado su vida y ya quieren organizar la vida del otro. Y a estas personas que el Señor le habla, a esas personas que andan por ahí predicando falsa enseñanza. A esas personas que están por ahí supuestamente de que tienen el llamado pastoral, pero no hace 3 ni 4 meses que aceptaron al Señor como su Salvador. Mira, hermano, Dios es un Dios de orden. Antes de Dios mandarte a algo, a un ministerio, Dios tiene primero que capacitarte. Y no te digo que Dios no va a poner personas que te ayuden, que te enseñen, que te guíen, que te dirijan, que te instruyan. Por ejemplo, en el caso mío, lo puedo decir que yo no he tenido a nadie hasta ahora a que me instruya. No lo he tenido, porque Dios sabe todo lo que hace. En el caso mío, porque hay casos. En el caso mío, el que me está a mí dando instrucciones de todo, guiándome todo, absolutamente todo, se llama Dios, Jesucristo. Jesucristo es que me está guiando en este ministerio, en este llamado que tengo de parte del Señor. Jesucristo mismo, el Espíritu Santo de Dios, es que me está capacitando, porque aún los que están a mi alrededor, las personas cercanas a mí, aún no entienden mi lenguaje. O sea, no entienden mi lenguaje, mucho menos me van a ayudar, porque no entienden. Entonces, en el caso mío, la que es el mismo Dios es que me está dando la sabiduría, la interpretación de esta palabra. Hay muchas personas que corren con la suerte, con el propósito, no sé, porque dicen que, que en el camino no hay coincidencia, sino propósito de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hay personas que corren con eso, con esa suerte de que hay otros que le ayudan, que le enseñan. En el caso mío, yo sé que voy a servir para mucho, para yo ayudarle, para yo instruirlo. Ahora bien, hay muchas cosas que usted va a aprender que es Dios mismo que se la va a enseñar y se la va a revelar. Porque a cada quien tiene su don aquí en este camino, su don, su capacidad, y esa capacidad la da Cristo Jesús. Yo siempre le enseño, yo siempre le guío, le hablo de la palabra, pero nunca voy a sacar al Señor de en medio. No. Dios es quien nos enseña, quien nos capacita. Y si usted tiene una persona a su lado que tiene que se deja dirigir por el Señor y entiende la palabra, felicidades. Valore esa persona, porque no mucho corremos con eso, Gloria a Jesús. Pero en el caso mío, gracias le doy a Dios, es Jesucristo quien me está capacitando. Entonces, ahora con esta enseñanza que el Señor me ha dado, o sea, cuando yo predicaba en las calles, o sea, ya estas palabras eran para mí. O sea, yo leía esto, pero yo no pensaba que era para mí, y estas palabras eran para mí. Porque yo andaba predicando por ahí, aún yo no hubiese arreglado lo mío. Yo estaba predicando por ahí, aún yo no tenía conocimiento de la verdad. O sea que muchas cosas de las que yo prediqué, no fue que duré muchos años predicando, pero llegué a predicar por varias ocasiones, llegué a predicar.
llegué a predicar, más de 10 veces llegué a predicar y hubieron cositas que yo dije que no eran correctas, pero lo hice bajo la ignorancia, o sea, estaba falta de conocimiento, o sea, yo estaba diciendo lo mismo que me estaban enseñando. Entonces, pero después que Cristo abrió mis ojos y me está capacitando, me está enseñando, ahora puedo entender a plenitud. Entonces, estas palabras eran para mí. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo? Mira, ahora hermano, yo recuerdo, ahora yo analizo. Ustedes saben cuando yo le dije en un video, que hubo un tiempo que yo estaba orando y ayunando mucho y siempre me soñaba con una persona, de lo cual yo tenía una riña con esa persona por muchos años. Y yo dormía y yo le decía, Padre, pero ¿por qué yo siempre me sueño con esta persona? Yo no estoy pensando ni en ella, yo no quiero nada con esa persona. Y cada vez el Señor me la presentaba y en una estoy orando, hermano, en mi habitación y me presenta esa persona el Señor y me la recuerda en mi corazón, en mi mente. ¿Y usted sabe qué me dio el Señor? Entender ahí mismo que yo tengo que irle a pedir perdón a esa persona. O sea, el Señor me dijo a mí que hasta que yo no fuese a pedirle perdón a esa persona, había como un obstáculo, un impedimento que entonces ese obstáculo me impedía avanzar. Hermano, entonces yo tuve que hacer esto, yo hice esto porque yo entendía a mi Jesús. O sea, yo entendí que inmediatamente yo hiciera esto, se iban a romper cadenas y yo iba a pasar a otra dimensión. Y así mismo fue, hermano. Cuando yo fui, le pedí perdón a esa persona que tomé ayuno, le dije y oré, le pedí a Dios fuerza porque mi orgullo no quería ir a pedirle perdón. Pero Dios me dio la fuerza y me dio la capacidad y yo fui y le pedí perdón a esa persona. Inmediatamente, hermano, de que yo le pedí perdón a esa persona, yo sentí que se rompió algo en el mundo espiritual. Yo sentí que se me fue un peso de encima, hermano creyente. Inmediatamente también me soñé al otro día, en esos días me soñé con una cabeza en la mano. O sea, yo hubiese matado a ese gigante, así como hizo David. Yo tenía mi cabeza en las manos, vi una llave, que me entregaban una llave. El Señor me dijo, pídeme lo que tú quieras. O sea, porque es que ya yo hice lo que el Señor me mandó a hacer. Por eso es que tenemos que estar en obediencia. Hermano, pero fíjese que yo andaba predicando por ahí, yo andaba señalando a otro, juzgando a otro, donde la que tenía que limpiarse era yo. Porque yo tenía esta persona en mi corazón, pero yo quería como ignorar esto. Pero a Dios no se le escapa nada. Tú podrás engañarte hasta a ti mismo, pero a Dios nadie lo puede engañar, porque Dios escudriña lo más profundo que hay en tu corazón. Aún sea algo de 20 o 30 años, usted tiene que arreglar esa cuenta, porque Dios no es loco y Dios es un Dios de orden. Y antes de Dios entregarte un ministerio en tus manos, tú tienes que arreglar esa cuenta pendiente. Porque recuérdate que tú vas a exhortar, tú vas a hablar de la palabra. ¿Y cómo tú crees que tú vas a hablar de la palabra tú teniendo tu vida desordenada? ¿Cómo tú crees que tú vas a hablar de esta santa palabra tú practicando el pecado? Todos somos pecadores, pero no debemos de ser practicadores del pecado. Una vez ya hayamos aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, aunque entendemos que Dios es un Dios de orden y la cosa no es de la noche a la mañana. Otra cosa que los pastores tienen que tener claro, que las cosas no es de la noche a la mañana, que todo va de orden en orden. Entonces vemos muchas personas que se han enganchado al pastorado y hay que entender, hermano, hay que dejar claro que esto de pastorado, de evangelista, de profeta, esos son dones del Señor. El Señor que manda a su tiempo, que la misma Escritura lo dice, a su tiempo. Entonces, hermano, déjeme decirle, yo antes de entrar a este ministerio, a mi ministerio, de entregarme esto en mi mano y decirme fluye, yo tuve que ser procesada, yo tuve que ser capacitada, y no es que no sigo siendo capacitada.
Aún yo estoy hablándote de la palabra, pero aún yo sigo siendo capacitada por el Señor Jesucristo. Pero antes de tú comenzar un ministerio, Dios tiene primero que limpiarte. Tú tienes primero que sacar esa viga que está en tu ojo. Tú tienes primero que perdonar a aquella persona que tú hace años que lleva esa carga, ese odio en el corazón y no lo ha podido sacar. Tú tienes que reconocer eso que tú un día hiciste. Vemos cuánta gente hoy en día, hermanos creyentes, que andan por ahí predicando. Vamos a poner a la persona mañosa, a lo que hurtan. Esa persona que se convierten hoy, supuestamente ellos aceptan. No, mi amor, espérate. Supuestamente ellos aceptan al Señor como nuestro Salvador. Entonces, aceptan al Señor como su Salvador. E inmediatamente esa persona quiere salir a predicar y a decir: hijo del diablo, si no te arrepientes, el diablo te va a... Pero ellos fue ayer que ellos aceptaron al Señor. O sea, imagínense que si fue ayer, todas las cosas que ellos tienen que arreglar y poner en orden antes de ir a juzgar a otro. Sí, porque hay personas que son ladronas, tienen esta maña de robar lo ajeno. Permiso, mi amor. Tienen esta maña de robar lo ajeno. Espérate un momento. Tienen esta maña de coger lo ajeno. Entonces ellos creen que ya porque aceptaron al Señor como su único y suficiente Salvador, ya ellos creen que ya resolvieron todo. No, hermano. No, usted tiene ahora que arrepentir.